¿No venís al final? Yo termino un poquito antes siempre. ¿No venís al final que termino siempre un poquito antes? Bueno, media más o menos yo termino. Media, ¿cierra la puerta? No la voy a terminar hoy, sino la vez que viene. Pero la vez que viene me va a llevar menos tiempo que una clase, ¿sí? Terminar con la de la novedad. Así que hoy trabajamos con el libro, la vez que viene trabajamos con el chiste y empezamos con el capítulo, el punto B de la interpretación de los seres, que es la unidad 3. ¿Sí? Consulta de la unidad anterior. El texto del caso de Cecil, no sé si... No es un texto, yo no lo trabajé, lo iba a trabajar hoy, ¿sí? Pero no es un caso clínico que tiene el valor que tiene Elizabeth, por ejemplo. ¿Sí? Yo lo utilizo para introducir la unidad 2 en realidad. ¿Sí? Algo que aparece de todo el material que hay, que no es mucho tampoco, son unas páginas de tomar una cosita para dar cuenta un poco del valor de la palabra. ¿Sí? Pero no suele ser un historial de preguntas parciales, digamos, mucho menos, no vale un historial de bueno, como introducción a lo que vamos a empezar a trabajar, quiero que se vayan haciendo una idea de, por ahora es más intuitiva que formal, no tenemos todavía muchos conceptos para dar cuenta de eso. Vamos a tenerlos, ya cuando avancemos con la unidad 3. Lo primero que se vayan haciendo una idea de que cuando hablamos de algo que Freud todavía no formalizó, lo va a hacer en el punto B que vamos a trabajar la vez que viene, que es el aparato psíquico, hablar de sistemas, preconsciente-consciente y sistema inconsciente. Yo en general me habrán ya pescado, digo preconsciente-consciente y lo diferencio del inconsciente y estos dos los nombro medio seguidito como si fueran uno, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, y es a lo que necesito que se vayan acostumbrando, y esto va a ser la introducción, porque estos dos sistemas comparten las mismas reglas de funcionamiento, la misma legalidad, y se diferencian de la legalidad que atraviesa el inconsciente. ¿Sí? Como sistema no funcionan de cualquier manera, ¿sí? El modo de funcionamiento. En un momento pues se va a referir al modo primario de funcionamiento para hablar del inconsciente y el modo secundario para hablar del preconsciente. ¿Sí? Muchas veces decimos preconsciente-consciente como si fueran uno, si bien son dos sistemas y tienen algunas particularidades, porque comparten la misma legalidad. Y de esta legalidad les quiero empezar a hablar, y me voy a referir a ella en el sentido de cómo cada uno de estos dos sistemas, hagamos de estos dos uno, digamos, entonces digo que son dos sistemas, cada uno de estos dos sistemas trata las palabras de un modo distinto. ¿Sí? Cuando estamos despiertos, la legalidad que está rigiendo, que impera, que organiza, ¿sí? El tratamiento, vamos a decir así de la palabra, es la legalidad del preconsciente-consciente. Cuando dormimos, la que va a regular los procesos que se produzcan ahí mientras dormimos es la legalidad del inconsciente. Pero aunque esta legalidad del inconsciente, cuando yo estoy despierta, parece que no estuviera funcionando, sí lo está, porque los sistemas están en una sincronía, no es que está uno tapando el otro de alguna manera. Parecería que sí, pero no es así. Y la legalidad del inconsciente
inconsciente a veces se entromete y se escuchan algunos efectos que produce durante la vigilia. Cuando estoy despierta, cuando debería estar regulándolo todo en preconsciente consciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar hablando con la intencionalidad de decirles algo y de repente me olvido de lo que venía diciendo, cosa que me pasa frecuentemente, ¿no? Decir algo y me olvidé de lo que quería decir, ¿no? Bueno, ahí donde yo me olvidé, como en todo olvido, va a escuchar, va a leer la eficacia de la represión, es decir, va a leer la eficacia de lo inconsciente. La represión es un mecanismo propio del inconsciente. Entonces, si yo produzco un olvido de esta intencionalidad del decir que tengo en este momento, ahí algo la represión hizo, ¿sí? Ahí se entrometió otra legalidad, que es la del inconsciente, con la única con la que vamos a poder explicar ese olvido, ¿sí? Porque ese olvido se produjo porque el inconsciente fue eficaz y lo determinó. Entonces, para poder hablar del olvido de los nombres propios, que nos vamos a hablar hoy, tenemos que empezar a hablar un poquito de cómo el inconsciente trata las palabras. Porque ese olvido está determinado por la represión, está producido, causado por la represión, ¿sí? Entonces sigue la legalidad propia de los procesos inconscientes. Lo interesante es que justamente es una legalidad, tiene reglas, no es azaroso, ¿sí? Entonces Freud va a decir que sigue vías calculables. Vías calculables que vamos a poder reconstruir. Freud lo que hace con ese olvido, que es un olvido propio, es una especie de autoanálisis de ese olvido, ¿sí? Lo mismo podríamos hacer en una sesión analítica con el olvido de un paciente o con el lapsus, ¿sí? De un paciente, porque el lapsus también forma parte de esta legalidad del inconsciente que se entromete en la vigilia y produce efectos. Lo que también nos lleva a algo que tiene que ver con la vida cotidiana y tiene que ver con lo que se llama la psicopatología de la vida cotidiana. Tanto el chiste como el olvido los incluye en un libro, o en un capítulo, vamos a decir así, que nombra algo de esto en términos de la psicopatología de la vida cotidiana. Siempre está haciendo el esfuerzo, vamos a decir así, con estos textos, de poner en evidencia que el inconsciente no solo es una marca de la enfermedad o de la neurosis, es decir, que produce síntomas, ¿no? No solo el neurótico, el enfermo, como Freud se refiere a veces al neurótico, produce formaciones del inconsciente que son síntomas, ¿sí? El que no está enfermo y es neurótico igual, ¿sí? Como vamos a ir justificándolo a medida que pasa el tiempo, también produce formaciones del inconsciente. Es decir, inconsciente tenemos todos. Y el inconsciente no solo produce síntomas, ¿sí? El síntoma es una formación del inconsciente, pero el lapsus, el olvido, el sueño y el chiste también son formaciones del inconsciente, ¿sí? Son testimonio de cómo el inconsciente trabaja, de los efectos que produce, ¿sí? Freud lo que estuvo con el descubrimiento del inconsciente es la genialidad de advertir cuál era ese modo de funcionamiento del inconsciente, ¿sí? Y lo que Freud piensa de alguna manera es que el inconsciente con estas formaciones produce algo así como mensajes que hay que leer, ¿sí? Para Freud el síntoma es un mensaje, el síntoma dice algo, ¿no? Solo que lo dice de un modo cifrado, ¿sí? Como el WhatsApp que dice que el mensaje está cifrado, lo produce un modo cifrado, es decir, que quiere decir cifrado, desfigurado, ¿sí? Para que no nos anoticemos rápidamente de qué dice ese mensaje. Hay que producir un desciframiento. El trabajo de desciframiento es el trabajo de la interpretación, ¿sí? Y podemos interpretar, podemos descifrar, porque esa formación, para formarse, siguió vías calculables, sigue reglas, ¿sí? Un modo de funcionamiento que es propio de ese trabajo, que es el del inconsciente, ¿sí? Entonces, para acercarme a la idea que les quiero empezar a transmitir de cómo el inconsciente trata las palabras y ubique en esta distinta legalidad, ¿sí? En un caso y en otro, me voy a referir a algunos desarrollos de Saussure que por ahí en el CBC, el tema de lingüística, siguen trabajando, ¿sí? Freud no leyó a Saussure, ni Saussure leyó a Freud, eran contemporáneos, pero se ve que no había Google, Internet, WhatsApp, cosas, y no se comunicaron. Pero lo cierto es que los desarrollos
a los de Saussure porque la materialidad es la misma, ¿sí? Es la lengua. Saussure lo va a hacer desde el corte de la lingüística, pero él lo va a hacer desde el corte del psicoanálisis. Pero casi podríamos decir que objeto de estudio, psicoanálisis le vamos a agregar que la lengua supone un sujeto que habla, digamos, ¿no? Y que le habla, en la subjetividad que el lingüista no tiene en consideración. Pero algunos desarrollos de Saussure nos acercan a Freud, nos permiten leer el Freud, ¿sí? Ustedes que Freud dice quizá con otras palabras. Freud no habla de signo lingüístico, sí Saussure, Freud habla de representación, ¿sí? Ahora, va a hablar de una representación que puede pertenecer al sistema consciente-preconsciente o que puede pertenecer al sistema inconsciente. Y en ese caso va a haber diferencias en una representación y en otra por las legalidades que atraviesan a estos dos sistemas, ¿sí? Entonces empiezo refrescando un poquito qué era el signo de Saussure. No sé si se acuerdan que Saussure lo dibujaba con una elipsis, con un circulito partido en dos, ponía arriba el significado y abajo el significante, ¿sí? Donde el significado es el concepto y el significante es la imagen acústica, es decir, la sucesión de sonidos, ¿sí? Que están designando a ese concepto o a ese significado, ¿sí? Una sucesión de sonidos que tiene entidad de huella, de imagen, no es el sonido en la materialidad del sonido, ¿sí? Entonces, supongamos, y voy a utilizar este ejemplo a propósito, afanado de algún lugar que ya no sé cuál, así que no puedo ir a la fuente para leérselos, pero una vez lo leí, es un ejemplo que me sirve y uso muchas veces. Pensemos en el significado o el concepto cereza, ¿no? Si yo dibujara la cereza, imagínense que es roja, ¿sí? Puede llegar a estar en un cajón con muchas cerezas en la verdulería, ¿sí? El significante que le correspondería, lo escribir acá abajo para que se vea mejor, sería cerezas. En el signo hay una relación de reciprocidad entre significante y significado. Saussure hace unas flechitas, una para arriba y una para abajo, ¿sí? Para dar cuenta de esta relación de reciprocidad. Es decir, hay un significado que se relaciona de manera arbitraria, porque sí, con un significante, y son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Hay una unidad en este signo. Entonces, para este significado corresponde este significante. Y ahí no hay equívoco posible, ¿sí? Hay más bien que equívoco, univocidad. Es decir, si yo voy a la verdulería y le digo, verdulera, dame cerezas, no va a tener ninguna duda a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Y eso es así porque estamos en la vigilia, lo que está dominando es la legalidad del preconsciente-consciente, donde la palabra funciona al modo del signo de Saussure, ¿sí? Y esto hace o favorece los fines de la comunicación, que es que nos entendamos, ¿sí? Compartimos ciertos significados, ¿sí? Eso que se llama sentido común, ¿sí? Entonces nos entendemos, ¿sí? Yo ahora les estoy hablando, ustedes tampoco están tratando de evitar algún doble sentido de lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo en el marco de esta clase, de este aula, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, ¿qué pasa en una sesión analítica? En una sesión analítica, el analista va a recurrir a una especie de artilugio que tiene que ver con la técnica, ¿sí? Del tratamiento psicoanalítico, que es justamente suspender el sentido común. Un artilugio porque uno usa el sentido común porque está despierto, porque es el modo en el que nos comunicamos, ¿sí? En la sesión analítica se va a dar una comunicación, hay una conversación, pero uno habla y el otro en principio escucha. Y cuando escucha va a intentar, y va a tener que esforzarse en eso, a intentar suspender el sentido común y no comprender rápidamente desde el sentido común en términos de que cada palabra vale como un signo unívoco donde esto significa esto y nada más, ¿sí? Entonces, va a producir una especie de subversión de este signo y vamos a escribir esto mismo de otra forma, ¿sí? Ahora lo voy a escribir, pero antes lo explico. Supongamos
corriente, ¿sí? Que tiene con las otras de su vida, ¿sí? Otras mujeres a las que siempre le suponen algo, ¿no? Que ellas tienen y que a ella le falta, ¿sí? Entonces la otra es más delgada como ella quisiera, tiene un novio que ella no tiene, tiene plata a la que a ella le falta, tiene éxito y ella no, etc. ¿Sí? Vamos a ver el evidente que tiene, ¿no? Viene hablando de esto, supongamos, ¿sí? Más allá de que viene hablando de esto en una sesión, comenta cosas como los pacientes comentan, algo que hizo ayer, ¿sí? Y dice algo así como: fui a la verdulería y le dije al verdulero que quería cerezas. Y después dije no, mejor no quiero. ¿Sí? Y la analista, al poder escuchar que ella quería cerezas, que mejor no las quería, preguntarle algo así como: ¿por qué? ¿Estaban muy caras? ¿No te alcanzaba la plata? Pero entonces no te gustan tanto. Es que ya tenías mandarinas, entonces te vas a llevar cereza, qué sé yo. ¿Eso qué sería? Sería escuchar lo que cereza significa para el sentido común, si consideramos que cerezas es un signo, ¿sí? Pero si le damos a cerezas otro valor, que es el valor significante de cerezas, vamos a invertir el signo. Ya no vamos a escribir significante abajo, sino arriba, significado abajo, y vamos a no dibujar este circulito que une a uno y a otro, ¿sí? Es decir, rompimos el signo. No escuchamos desde el sentido común, escuchamos que ella pidió cerezas, pero estaba diciendo además otra cosa que no estaba diciendo, ¿sí? El analista la tiene que escuchar para que eso se produzca, ¿sí? ¿Se les ocurre que escuchó? Necesito el contexto. Ser es. Y entonces, en lugar de preguntarle algo así, ¿por qué no las compraste? Que estaban muy caras, le podría haber preguntado como cuáles esta vez, ¿no? Que esas son las que querés y no pediste, ¿sí? Y no llevaste. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué el analista puede hacer esto? Puede hacer esto porque suspende el sentido común y escucha en esa cadena intencional, ¿sí? En ese decir intencional, algo que el que lo está diciendo no sabe que lo está diciendo, ¿sí? Sin embargo, lo dice. Y se va a poder escuchar cuando el analista lo señale, ¿sí? Y lo puede señalar y lo puede escuchar el analista porque lo que escucha es la determinación del inconsciente. A nivel del inconsciente no tenemos signos, tenemos significantes. Y el significante no significa nada. Significa, por su diferencia con los otros significantes. Esa significación se va a producir en función de una cadena en la que se va a poner en relación con otros significantes. En general esto se escribe en términos de S1, S2, S3. ¿Sí? No son notaciones freudianas, es algo que desarrolla otro psicoanalista bastante posterior a Freud, pero que leyó a Freud, que se llama Lacan, que habló en términos del significante y del significado. No lo vamos a encontrar así en Freud, ¿sí? Freud habló de representación a nivel inconsciente, de representación a nivel consciente. Lo que yo les estoy explicando es que una y otra funcionan distinto. ¿Por qué? Porque a nivel consciente hay una unidad, ¿sí? Y hay univocidad. En cambio, a nivel inconsciente, esa unidad se rompió. Y lo que escuchamos son significantes. El significante va a producir un significado, por eso lo ponemos arriba y no al revés. Es la relación entre los significantes, esa combinatoria la que produce un significado en determinado contexto semántico. Y ese significado podría ser distinto cada vez, ¿sí? En función de los distintos contextos, ¿sí? El verdulero va a escuchar cerezas y está muy bien, porque eso es lo que ella dijo. Y el analista va a escuchar un ser esas en las cerezas y está bien porque es lo que ella dijo, solo que no sabía que lo estaba diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les transmito? A veces sin la experiencia de un análisis es difícil. Si han pasado por algún análisis, seguramente algo de esto les resuena más,
¿sí? Pero más allá de eso o no, es importante empezar a introducir sobre todo esto, ¿sí? No tenemos mucho texto por ahora para dar cuenta de cuál es esta legalidad, por ahora es muy intuitivo lo que les sugiero, ¿sí? Pero por lo menos saber que en un sistema y en otro la palabra es tratada de un modo distinto, ¿sí? Entonces, ese modo distinto tiene que ver, lo vamos a decir de esta manera, porque los profesores de psicoanálisis o los psicoanalistas tenemos el vicio de leer a Freud de algún lugar y es muy probable que alguien les hable de significante, aunque Freud no habló de significante, ¿sí? Entonces, lo que el analista hace, lo que el inconsciente hace, y por eso lo hace el analista, es darle a la palabra valor significante. Esto Freud lo dice de otra manera, ¿sí? Lo que dice Freud es darle a la palabra su valor originario, ¿sí? Habla a veces del valor literal de la palabra, ¿sí? Justamente respecto de Cecilia podemos encontrar algún párrafo al final del caso donde se refiere a eso, ¿no? Al valor originario de la palabra, el valor literal que la palabra tiene, ¿sí? En Cecilia puntualmente, ya me preguntaban hace un ratito, con lo que nos encontramos es con una, voy a decir así, histeria de libro, digamos, ¿no? Así como patognomónica y paradigmática, en la que se producen conversiones, Freud las llama conversiones simbolizadoras. Ese texto es la conversión, ¿sí? Es decir, esta transposición al cuerpo, ¿no? De algo que empezó siendo psíquico, ¿sí? Señalación corporal, que es el síntoma de histeria, pero llamativamente como muy francas, ¿no? Como que uno lo lee y no es el chiste que uno tarda en entender. Enseguida te das cuenta qué es lo que ese síntoma está simbolizando, ¿sí? No es algo muy típico, y de hecho Freud lo dice, ¿sí? Que encontró especialmente el fenómeno en esta paciente, ¿sí? Lo que Freud encuentra en esta paciente son muchos síntomas, hay uno en particular que es una neuralgia facial, ¿sí? Que tiene una evolución muy larga, ¿sí? 20 y pico de años, y que aparece y desaparece medio caprichosamente. De repente la tiene, se instala durante meses, después desaparece mucho tiempo, después vuelve. Esto a Freud ya le da la pauta, ¿no? Como ese dato clínico, ¿sí? De que ese es un síntoma histérico, de que no tiene una muela cariada, no tiene una infección de oídos, ¿sí? Es un síntoma histérico. Por esta aparición y desaparición del síntoma más o menos caprichosa, al principio parece caprichosa, ¿sí? Luego pueden empezar a entender que eso tiene un sentido, ¿no? Porque el síntoma está diciendo algo, ¿sí? Ahora hay que ver qué está diciendo, porque lo está diciendo de un modo, como digo, filtrado, desfigurado. Solo que esta paciente no desfigura demasiado, entonces es fácil leerlo, ¿sí? Y Freud lo que hace es, como con muchas otras, algo así como con Emma, que le cuenta algo parecido, es preguntar por la primera vez que aparece, ¿sí? Esa neuralgia. Y Cecilia lo refiere a una discusión que ha tenido con el marido, ¿sí? No nos dice qué le dijo el marido, pero lo que el marido le dijo a ella resultó infuriante, ¿sí? Un insulto, ¿no? Sabemos qué le dijo. Pongámosle que la insultó, para ello esto fue una afrenta, una herida, algo que la conmocionó, que le molestó mucho. Y respecto de eso que dijo el marido, ella dice, yo lo describe de este modo, fue como que me diera una bofetada y se agarró la cara. ¿Sí? Lo que Freud advierte es que tras reconducir el síntoma a esa escena que parece haberlo ocasionado, el síntoma se levanta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Sí? Ese giro de la lengua lo sentí, ¿sí? Como una bofetada. A mí me gusta hablar en neutro, pero bueno, aparece así en el texto, ¿sí? De alguna manera se simboliza, ¿sí? En el dolor, en la cara, en la neuralgia facial, ¿sí? De ahí Freud habla de conversión simbolizadora, es decir, algo que aparece
como una injuria, como un dolor psíquico, se transpone a un dolor corporal. ¿Sí? Lo que permite, podríamos decir, el puente entre lo psíquico y lo corporal es esta palabrita confetada, ¿sí? Que permite puente en el sentido de que justamente, ¿no?, se pasa de un plano al otro, ¿sí? Y opera como puente. Pero a veces va a hablar de palabra puente, de palabra nudo, de encrucijada, ¿sí? En el nudo, en la encrucijada confluyen, en general, por esto es un nudo, ¿no?, o una encrucijada o un puente, confluyen varios caminos, ¿sí? En bofetada funciona acá como un giro de la lengua, como muchos otros que puede haber, ¿no? Algo así como sentí como un puñal en el pecho, ¿sí? O, no sé si les ocurre otro. Como cuando estás discutiendo y no sentís que te falta el aire. Bueno, pero en relación a esa falta de aire a veces se dice, ¿no?, tengo un nudo en la garganta, ¿sí? Entonces digo, son expresiones, giros lingüísticos, en cada lengua hay distintos, ¿sí?, que expresan algo que podría ser emocional, entre comillas, es decir, un dolor psíquico, ¿no?, y que de algún modo se presentifica en el cuerpo, se dice en el cuerpo, se simboliza en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podría la angustia, ¿sí?, algo que uno puede decir, ¿no?, que produce angustia, simbolizarse con un dolor de garganta, ¿sí? Quizá a través del puente que el giro de la lengua promueve en términos de tengo un nudo en la garganta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, no mucho más de Cecilia, no nos interesa más que para ubicar algo de este valor, ¿sí?, que la palabra cobra en términos de puente, de encrucijada, de nudo, cuando tiene esto que es valor significante, ¿sí? Y puede significar cualquier cosa. Entonces, un nudo en la garganta podría transformarse en una angina, ¿sí?, en un dolor de garganta, ¿no? Un dolor de garganta que aparece no cuando, no sé, me contagió fulano en plena época de anginas y de gripes, sino cuando, no sé, me peleo con alguien, ¿sí?, y no le puedo decir lo que siento, me quedo callada, ¿no?, me lo quedo, me lo guardo, y entonces después, todavía tengo angina. No me hagan que no me lo O esto me falta el aire, o decís aire hay, o sea, ¿cómo te va a faltar si existe? Bueno, bueno, más o menos quedó la idea de todo esto, ¿sí? Freud compara el lenguaje de alguna manera que, vamos a decirlo así, el modo en el que se arma, se forman estas formaciones, como el sueño, por ejemplo, ¿sí?, con una escritura codificada, como puede ser el jeroglífico, ¿sí? Por eso habla de los sueños y compara con la escritura jeroglífica, ¿sí? Si nosotros entendemos que ahí hay una escritura, lo que estamos entendiendo respecto a las formaciones inconscientes que dicen algo, ¿sí? La neuralgia facial a Freud le está diciendo algo, es un mensaje, pero es un mensaje codificado. No mucho, como les digo, porque esta paciente era particular, a veces están muchísimo más codificados, ¿sí? Y lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo dar cuenta, ¿sí?, de cómo se armó ese código y de ese trabajo. Y ahora si no se me fue. Ya sé. Dije que esa escritura que supone el síntoma para Freud, supone un mensaje, no para todos significa lo mismo, ¿sí? No todos leen ahí
un odontólogo, no es mejor idea que sugerirlo eso por tratamiento, ¿sí? Entonces, no es lo mismo concebir que el síntoma es un mensaje a descifrar que, bueno, ir al odontólogo a... ¿sí? Como son dos lecturas distintas de un fenómeno que aparece en el cuerpo. ¿Sí? Podemos pasar mucho todo esto al olvido. ¿Sí? No sé si han leído ¿no? ¿Sí? ¿Algunos sí? Sí. Partamos de algunos enunciados tipo peticiones de principio, ¿no? Primero, si el olvido no me propio por sustitución. Es decir, es ese tipo de olvidos que uno dice lo tengo en la punta de la lengua, ¿sí? Y no doy con esa palabra que quiero dar, y aparecen en lugar de esa palabra sustitutos que incluso entorpecen que yo dé con lo que quiero dar. ¿Sí? Digamos, un olvido que hoy por hoy con Google no se produce, ¿no? O rápidamente se resuelve. Porque no tenía Google, se dedicó, tenía tiempo. Ni Google, entonces se dedicó a analizar ese olvido. Convencido, como estaba, de que ese olvido es una formación del inconsciente, es decir, está producido por la represión, causado por la represión. ¿Sí? Y como dijimos, lo que el olvido produce, yo lo puedo desandar porque sigue vías calculables, no porque sí se olvidó Signorelli, ese es el nombre olvidado, y no porque sí aquellos que lo sustituyen son Botticelli y Boltraffio. Si hay una, aunque parezca que no, porque uno dice, ¿dónde está qué tienen en común Signorelli, Botticelli y Boltraffio? Sí, son todos pintores, ¿no? Pero no ese es el punto. Lo que nos permite dar cuenta de por qué Botticelli y Boltraffio está sustituyendo al Signorelli olvidado o reprimido, tiene que ver no con lo que Botticelli, Boltraffio o Signorelli significan, que es que son pintores, ¿sí? De la misma época, que hayan pintado tal cosa o tal otra, ¿sí? No es el significado que uno encuentra en el diccionario, sino que lo que justifica esta sustitución son vías calculables que conectan estos dos nombres con este de un modo que en principio parece muy extraño. Si ustedes ven el gráfico, el dibujo que Freud hace, hay partículas que se conectan por acá, por acá, por allá, armando una secuencia que no es lineal, ¿sí? Y que tiene que ver con reconstruir el camino que hizo la represión, ¿sí? Que, si lo pensamos en términos que no sean los de la lógica del inconsciente, parecen como muy raros y muy extraños. Pero si entendemos cuál es la lógica del funcionamiento del inconsciente, entendemos que eso tiene una razón, no es porque sí, no es azaroso, ¿sí? Hay una determinación en el hecho de que un nombre haya sido sustituido por el otro. Y esa determinación la encontramos en múltiples puntos de encuentro, de asociación, que hay entre este Signorelli y este Botticelli y Boltraffio, pero para eso en el medio vamos a tener que encontrar los elementos que lo conectan, ¿sí? Voy a escribir a propósito más abajo. Para encontrar esos elementos que están en el medio, ¿sí? Lo que hace Freud es detenerse en el contexto en el que se produjo el olvido. Del mismo modo que preguntaba, ¿cuándo ocurrió ese síntoma, esa neuralgia facial por primera vez? Lo hace no para saber la fecha, ¿sí? Y hace cuánto que lo padece. Además, lo hace para dar cuenta del contexto en el que esto se produce. Porque ese contexto es un contexto de asociaciones que justifican que eso se haya producido, ¿sí? Entonces, podríamos decir que se autopregunta con los límites que esto tiene, y vamos a ver,
autoanálisis, ¿en qué contexto se produjo ese olvido? Y la respuesta es en un viaje en tren por una zona que él nombra como Bosnia, Herzegovina. ¿Sí? Una zona que ya se cayó del mapa, está. Pero él viajaba por esa zona, hablaba con un compañero de viaje en el tren, ¿sí? Y le estaba comentando, como estaban pasando por esa zona, que la gente que vive por ahí tiene una posición, a gusto de Freud, muy resignada frente a la muerte, como es algo que tiene que pasar. Entonces, cuando el médico les va a comunicar que su, no sé, familiar o su ser querido se va a morir, esta gente tan resignada ante la muerte dice algo así como: Herr Doctor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Por la suerte te echaba. El GER tiene que ver con, está traducido a propósito, para poder entender esos vínculos asociativos, ¿sí? Tiene que ver con que Freud produce este olvido en la lengua alemana, ¿sí? Entonces el GER es algo que él, el modo en el que lo está relatando. Parece ser que en el momento en que él le cuenta esto, ¿sí? También omite seguir en esta vía de la conversación, porque estos turcos además tienen otra posición, contrariamente de la resignación, de conociendo como un perjuicio como un daño inconmensurable, peor que la muerte, ¿sí? Que es la impotencia sexual, ¿no? Entonces, frente a esta impotencia sexual, en lugar de mujer doctor, ¿qué le vamos a hacer? Dicen algo así como: mujer doctor, la vida sin eso no tiene sentido. Pero Freud, conscientemente, desvía la conversación, él dice por no querer incomodar a su compañero de viaje, y entra a hablar de las pinturas de un pintor del Renacimiento, del que, oh, casualidad, olvida el nombre. ¿Sí? En este contexto, que es el de este viaje, pero puntualmente del momento en el que él desvía el tema. Iba a hablar una cosa y decía la otra. ¿Sí? Lo que Freud advierte, no cuando el olvido se produce, es decir, cuando él desvía el tema, sino cuando está haciendo el análisis, autoanálisis de esto, es que cuando él desvía el tema, lo hizo por la incomodidad del señor en cuestión, pero también por algo que a él lo estaba incomodando, que es un pensamiento que él sí quería evitar, y que efectivamente fue así, lo evitó porque en ese momento no apareció, que tiene que ver con el suicidio de un paciente que se suicida, según dice él, por problemas sexuales, o algo así dice, ¿sí? Cuya noticia, ¿sí?, del suicidio de este paciente la recibe estando en trasfondo. Voy a poner al Trafoi entre paréntesis, ¿sí?, para que recuerden ustedes que de esto él no era consciente cuando produjo el desvío del tema, ¿sí? Esto aparece después en su autoanálisis, ¿no? Dicho todo esto, digo, aparece en términos de como si alguien le hubiera pedido asociaciones, ¿no? Pónganle en la sesión analítica, yo digo, desvíe el tema porque iba a incomodar. Bueno, el analista podría haber interrogado esa incomodidad, el desvío de ese tema, por qué, qué se le ocurre, ¿sí? Y se le ocurre, bueno, se me ocurre que yo tengo alguna relación con esto, ¿sí?, que es la impotencia sexual a partir de un paciente que se suicida por esto y, bueno, yo era el médico. Entonces, vean cómo, rellenando el contexto, vamos a decirlo así, podemos encontrar lazos entre el Botticelli y el Signorelli, Botticelli Fotografía y el Signorelli, ¿sí? Tenemos el Bo, que aparece por acá y aparece por acá con bastante insistencia. Tenemos el Ger, que aparece en esos Herr Doctor. Tenemos el Eli, que es la parte que más claramente conectan al Botticelli con el Signorelli. Tenemos el Signor, del que Freud propone hacer una traducción entre el Ger y el Signor en italiano, porque él también habla italiano, porque aparte estaba hablando de pintores italianos, ¿sí?
Y ahí se va armando toda una conexión, ¿sí? Que finalmente nos lleva al trafoi, que es la partícula casi más desfigurada, porque hay como una inversión de letras ahí, en el hoy y en el guión, ¿sí? Que encontramos en el voltrafio. Casualmente, es de todo quizá lo que más desfigurado aparece, ¿sí? Y hay un elemento más de que Freud no se anoticia, que podríamos ubicar en estas vinculaciones. ¿Lo ven? No aparece en el análisis de Freud, pero está. Nia. ¿Eh? El SIG. Ahí es ese, pero ¿cuál me dijiste? La N, la isla que aparece como ahí y después aparece como media dada vuelta. Sí, podría ser en el Bosnia, en el no, ¿en cuál? O sea, aparece en el bosque y después aparece medio como la N y la I, si me encanta, que me parece como. Sí, sí. Pero es ese que dijeron por acá. El SIG. ¿Saben el nombre de Freud? Sí, Sigmund, ¿no? En un momento aparece en su autoanálisis el SIG del signorelli, ahí recortado en ese señor, ¿sí? El signorelli, él no lo percibe, o por lo menos no lo dice y no aparece escrito, ¿sí? Es Lacan quien trae, ¿no? Algo de esto. Y trae algo de esto porque, bueno, no es poca cosa, ¿no? Para un médico que un paciente se suicide, ¿sí? Eso habla de muchas cosas, ¿no? De la potencia de ese médico embarrada de alguna manera, ¿no? Habla de su lazo, de su vínculo, ¿sí? Con el paciente. ¿Por qué quiere evitar hablar del paciente? ¿Porque era paciente de Freud? Claro, la paciente de él. ¿Sí? Digo, lo que no aparece en su análisis es el punto como mayor, si se quiere, de implicación en este olvido, ¿sí? Es su propio nombre, incluido ahí, vinculado en el trafoi. ¿Sí? Lo que dice Freud es que, queriendo olvidar algo adrede, que es el evento de trafoi, él termina olvidando otra cosa, ¿no? Como si ese olvido hubiera errado su meta, ¿no? Él olvida a Signorelli, ¿sí? Es por todas las conexiones que podemos ir encontrando y que reconstruimos acá, que por querer olvidar trafoi, se pegó al trafoi el Signorelli y se olvidó el Signorelli, ¿sí? A lo que va a decir Freud es que fue arrastrado a la represión Signorelli. No por lo que Signorelli significa, porque lo que significa es insignificante para Freud. Es un pintor del Renacimiento, sino por todas estas partículas que no significan nada, en ese sentido es que tienen valor significante, ¿sí? Signorelli no es el significante es el sig, el signor, el eli, ¿sí? Son esas partículas mínimas que no significan nada y que van entrando en conexiones que nunca son directas. Fíjense que no hay, ¿no? Una flecha directa de Signorelli a trafoi, ¿no? Sino que tendríamos que conectar trafoi con el suceso de trafoi, y entonces con el ger, y entonces lo que quiso olvidar es esto y lo sustituye esto que tiene conexión con esto y empezamos a hacer un entramado, ¿sí? Que para Freud sigue en vías calculables porque le da a la palabra, supone para la palabra un valor significante. Por lo que esto significa, no podríamos encontrar estas asociaciones, ¿sí? Es decir, Botticelli y Voltrafio son pintores, no tendrían nada que ver con Trafoi, ¿sí? Por ejemplo. Ni hablar de las costumbres de los turcos, ¿sí? O del ger, o del italiano. Entonces no es por lo que significan, sino por su valor significante. Conexiones que Freud en este texto dice son justamente extrínsecas, lo escribe así. Una palabra medio rara. Lo define algo que está por fuera, ¿no? Extrínseco, y está por fuera justamente del sentido, ¿sí? Es extrínseco al sentido. Es el valor significante el que permite estas conexiones y el que favorece que de alguna manera Signorelli se haya pegado al trafoi y haya sido arrastrado y olvidado por error, podríamos decir, ¿sí? Involuntariamente. Este
olvido está producido por la represión. La represión es un mecanismo psíquico inconsciente, involuntario. Yo me puedo proponer olvidar Trafoi, pero resulta que en vez de olvidar Trafoi, olvidé Signorelli. No hay ninguna voluntad, ¿sí?, en juego en este olvido, en el olvido de Signorelli. ¿Sí? Hay una forma de que actúa así la defensa para tu hijo. Exacto. Sí. Estoy usando represión como sinónimo de defensa. ¿Sí? En este texto ya dice represión. Esta idea de la asociación o conexión asociativa extrínseca es la que de nuevo nos lleva a entender o a pensar que estas palabras no valen como signos, ¿sí? En el sistema inconsciente, que es el que de alguna manera comanda, ¿sí?, la lógica, el funcionamiento de la represión, la palabra no funciona como signo, funciona como significante, ¿sí? Y solo así, por fuera del sentido, como un significante que no significa nada, ¿sí?, donde el significado en todo caso se va a producir por una combinatoria, ¿sí?, y no hay un significado unívoco, ¿sí?, como esas dos caras de la misma moneda del signo. Entonces solo así es que se pueden producir estas conexiones y explicar que se olvide Signorelli y que sea sustituido por el Botticelli Voltaggio, ¿sí? Vean que no es porque sí una sustitución por otra, ¿sí?, sino que ese orden, ¿sí?, vamos a decir que Botticelli Voltaggio es una formación sustitutiva, ¿sí?, del mismo modo que hablábamos del síntoma en términos de una formación sustitutiva, ¿sí? Y esa sustitución implica que hay un lazo entre lo sustituido y el sustituto, ¿sí?, un lazo que siempre es asociativo y que siempre es extrínseco. No tiene que ver con lo que eso significa, con su sentido, sino tiene que ver con el valor significante que eso cobra. Extrínseco es una traducción que se hizo especialmente para esto. La palabra en alemán no sé cuál será. Es apropiada de Freud, o sea, como... Yo igual estoy usando, ahora que pienso, usé una traducción crítica de este texto que está colgada en la página de la cátedra, que la hizo ya no sé quién, pero que en la cátedra hablaba alemán, es una traducción de ella, crítica. No estoy del todo segurísima que utilice la misma palabra, pero yo creería que sí. Si quieren lo chequeamos. Que dice la palabra extrínseco en amor no, dependen ustedes. ¿Alguien tiene el texto? Yo salí de amor. Está al final. Sí, asociación extrínseca. Dice, sí. Los dos elementos enlazados por una asociación extrínseca, el reprimido y el nuevo, poseen por añadidura conexión cognitivo. Bien, dice la misma. Ahora no sé qué duda si era porque digo, yo tengo que estar en la televisión. Bueno, me siguieron en lo que les presenté. Esto que parece medio raro, no es confuso, quizás si no leyendo el texto les parece que sí, pero es que leer el texto es muy fácil entenderlo y recordarlo, ¿sí? Y no es un dato de color, se pide en el parcial muchas veces, que ejemplifiquen el olvido con Signorelli, ¿sí? Entonces tienen que poder establecer un poco esas conexiones y dar cuenta de por qué termina, ¿no?, produciéndose ese olvido, ¿sí? ¿Son de qué? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? También entra cuando usted queda una formación consecutiva, que también sería lo que habíamos visto la clase pasada, que es también de compromiso, por eso de que hay como dos cuestiones contradictorias, digamos, que satisfacen ambos. Tal cual. Eso vale para toda formación de dimensión. Siempre hay un orden de sustitución y un orden de compromiso. El compromiso sería Acá el compromiso es... olvidar lo reprimido, o sea, lo de apoyo de un paciente, y lo otro es Lo voy a leer como lo dice Freud, pero lo dice de un modo
quería olvidar, ¿sí? Trafoi, ¿sí? Como lo que quería recordar, signorelli. ¿Sí? Y en este sentido, dice, esto ni lo logró del todo, ni esto fracasó por completo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en los sustitutos encontramos las dos cosas, ¿sí? Pero las encontramos no de un modo directo, ¿sí? Llano, explícito, ¿sí? Sino de un modo desfigurado, ¿sí? Entonces, en este sentido funciona como un compromiso. Profe, las formaciones del inconsciente son el síntoma, el chiste, el lapsus, el olvido y ¿cuál más? Me falta una. Sueño. El sueño. Gracias. El síntoma me nombraste, ¿no? Sí. Cuando decía la formación del inconsciente y no de todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Que el inconsciente lo podemos explorar a través de eso? ¿De qué forma? Son testimonios, sí, el trabajo del inconsciente, exacto, son efectos del inconsciente, ¿sí? Son productos del inconsciente. El pensarlo al revés, ¿no? Freud inventa, ¿sí? Se quiere, este sistema, ¿sí? Al que le da una realidad, le da lugar en el aparato, etcétera, ¿no? Que llama inconsciente a partir de que se encuentra con esto, ¿sí? Lo que hace no es encontrarse con el inconsciente, sino es encontrarse con el testimonio, casi como si fuera un testigo, de que hay inconsciente, de que el inconsciente produce efectos, informaciones, ¿sí? Son esas. Funciona a modo de un compromiso. Compromiso quiere decir que satisface dos tendencias, son contrapuestas. Lo que quiero olvidar. Exactamente. ¿Sí? En este caso, lo que quería olvidar, lo que quería recordar. En otro caso, esas tendencias contrapuestas aparecen nombradas en términos de sistemas. ¿Sí? El sistema consciente o preconsciente, el sistema inconsciente. Satisface el requerimiento de los dos. Sería como un acuerdo, no te doy esto, pero te doy otra cosa. Algo así. ¿No es, son dos representaciones, la formación del compromiso? ¿Que tienen que haber dos representaciones? No, me parece ¿Eso que habla con que ahí te estás refiriendo a la condensación. Ah, no me refería a eso. ¿No? No, entonces lo entendí mal No, hoy. es que no necesariamente son dos representaciones. Pero tiene que Digamos, haber... el compromiso es servir, Ujú. ¿sí? A dos tendencias contrapuestas, a dos sistemas, estar de alguna manera, si quieres para utilizar una palabra parecida, representando los intereses. Ah, ¿sí? sí, porque lo dijo hoy la profe del seminario. Bueno, Ahí quizá me estoy representando, confundiendo. no representaciones. Ah, no Pero, representaciones. no, pero sí Bien. representando, representación es otra cosa, en Sí, sí, sí. Freud, ¿no? Sí, sí. Sí representando intereses contrapuestos, tendencias contrapuestas. Sí, lo dijo, Sí, después que lo son voy a dos, leer bien. Sí. digamos, ¿sí? Sí, sí, sí. Distintas. Perfecto. Ujú. Gracias. En este caso, ¿cuál sería? Tener olvidado y no poder hacerlo. No, en este caso es como lo leímos recién, en ese pedacito del texto, ¿sí? Esto que no puedo ni olvidar del todo ni recordar por completo, ¿sí? Entre el olvido y el recuerdo podría ser el compromiso, ¿sí? Y podría ser el compromiso entre lo que quería olvidar y lo que terminé olvidando, ¿sí? Lo que terminé olvidando y quiero recordar, pero como lo olvidé, ¿no? Es lo que quiero recordar, es el señor N. ¿Sí? ¿Te leo de nuevo la frase? No traje el texto para decirte bien dónde está, no sé si alguien lo ubicó. Página En 2. la frase que dijo, Sí. ¿viste? Está en la página 12, el segundo párrafo, el tercero, primer párrafo de la continuación de hoy. Sí, lo vuelvo a El leer. caso sería más simple. Ponelo. El caso sería más simple, evidentemente, si el resumen e incapacidad de recordar hubiera recaído sobre el mismo contenido. Y por su parte, los nombres sustitutivos ya no me parecen tan enteramente justificados como antes del esclarecimiento. No remiten al modo de un compromiso, tanto a lo que yo quería olvidar como a lo que
que quería recordar. Y me enseña que mi propósito de olvidar algo ni se logró del todo ni fracasó por completo. Y ahí no. Y hace una colaboración abajo y dice, me enseña que mi propósito de olvidar algo no se logró. Lo que da cuenta es de que como operación, la represión siempre fracasa. No hay nada voluntario, ¿no? Nada que pueda proponer en términos de a propósito, ¿no? Yo quise olvidar esto. Pero creo que quiero olvidar porque le hacía mal el tema de la radio consigo. Claro, él no quería pensar en eso en ese momento. Y inconscientemente lo veía asociado. Digo, se entiende esto es fundamental que tengan porque si no se entiende la lógica, ¿no? Cuando el olvido se produce, ¿sí? Él no está pensando en trasfondo. Este pensamiento aparece en el análisis del olvido. ¿Sí? Porque él se ve llevado a pensar que justamente por eso debe haber enviado la compensación. En el momento, él no pensó en trasfondo. ¿Sí? Entonces, eso que lo que no pensó, con lo que no quiso conectar, es lo que termina produciendo un olvido que es absolutamente involuntario. Él no se proponía olvidarse ese nombre propio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no cumple el propósito de olvidar por completo ese que él quería, ese Rajoy? Porque olvida a Signorelli, ¿no? Podríamos decir, Signorelli cae en la volteada porque andaba por ahí, ¿sí? Y los sustitutos son Botticelli y Bontrafio. Ahí tiene el Rajoy. Entonces casi toda la verdad igual. Trafio, Rajoy. Sí, igual, es casi igual, pero fíjate que es la única, porque el vos está idéntico, el gen está idéntico. Bueno, está la traducción del Simeón al ger, igual ahí, para mí es un invento. Por ahí no quiso escuchar el sí y te mandó el Simeón. El Eli está idéntico, y en el único lugar donde hay una deformación por la inversión que se produce es en el trafio trafoid. Si lo más desfigurado de todo es el trafoid. Profe, cuando él desvía el tema, sí se acuerda del paciente, o se da cuenta después de que desvió el tema. Bueno, ahí hay una cuestión, como decís. Porque tiene que ver con el uso, vamos a decirlo así, que le damos al término inconsciente, ¿sí? No es algo en lo que Freud se meta todavía. Este texto es de 1912, si no estoy equivocada, ¿no? No, mucho antes, 1901. Recién en 1915, ¿sí? Va a explicitar que él cuando decía inconsciente no siempre se refería a lo mismo, ¿sí? Entonces le da al término inconsciente distintos usos, ¿sí? Y lo que vos decís lo estás pescando muy bien porque, vamos a decirlo así, descriptivamente hablando, ¿sí? El suceso de Trafoi, en el momento en el que se produce el olvido, es inconsciente, porque él no lo tiene en su acervo de representaciones conscientes. No es que no lo sabe, sí sabe que ocurrió eso, ¿sí? Pero en ese momento, esa representación no está en su cabeza, ¿sí? Como que yo te diga, bueno, vos sabés lo que comiste hoy al mediodía, pero ahora que estamos hablando, si yo no te lo pregunto, vos no estás pensando en eso. Pero, digamos, tendría que estar escuchando a mí. ¿Sí? Lo desvía sabiendo lo que pasa, pero no, en ese momento no se le... Pero en ese momento no aparece ahí, ¿sí? Que él está desviando para... No es que él dice, no, voy a pensar en esto, entonces cambio de tema. No, ¿sí? Ahora, esto es entonces, el suceso de Trafoi en ese momento tiene el valor de lo inconsciente que no es reprimido, esta es la definición que va a hacer Freud, sino que está latente, ¿sí? Es un contenido que en realidad, cuando él tenga los sistemas, va a decir es preconsciente, ¿sí? Está ahí, no hay que hacer mucho esfuerzo para conectar con eso, porque no hay fuerzas que se opongan a que yo conecte con eso, ¿sí? Simplemente en ese momento después advierte, claro, debe ser que yo no quise,
pensar en eso en ese momento. Estaba muy afectado por eso, estaba de viaje y pensando en otra cosa, ¿sí? Pero uno podría decir, sí estaba pensando en eso, solo que no lo sabía, ¿sí? Estaba atravesado por eso, ¿sí? Tan atravesado por eso que en cuanto algo conectó con eso se reprimió, ¿sí? Se olvidó. ¿Se entiende? Sigue siendo preconsciente, no es que es inconsciente Trafoy y Signorelli o sea, es el mismo sistema. Depende de cuándo lo ubicamos. Ah, ok. ¿Sí? Signorelli está en la conciencia cuando él produce el análisis. Ya se acordó de Signorelli. Sí. ¿Sí? El olvido, producto de la represión, apareció antes, es otro tiempo. Okay. ¿Sí? Y conectó con el Trafoy, que es en lo que él no quería pensar. Sí. No estaba disponible en ese momento. ¿Sí? Y tampoco aparece disponible el Signorelli porque él quiere dar con eso y no puede. Sí. Pero estaba intentando recordar eso y no era consciente que, o sea, no tenía nada que ver en principio con el Trafoy. Él está queriendo hablar de esto y no le sale. Sí, sí, sí. ¿Sí? Igual que me pasó a mí recién. Sí. Quería decir algo, yo no sé cuál que era, ¿no? Lo de lo que le sacaban los dientes al... sí. ¿Sí? Yo tengo la intención de decir eso, lo voy a decir y se me va. ¿Sí? Y lo quiero buscar y ¿qué hice? Dije, no, porque si hago el esfuerzo, no viene. Entonces, en general, cuando no hago el esfuerzo, eso aparece. ¿Por qué? Porque la censura, de algún modo, que está produciendo ese olvido, relaja cuando yo ya no estoy atenta a querer buscarlo. ¿Sí? Estas formaciones, el Botticelli y el Trafio, aparecen defendiendo de alguna manera el efecto de la represión, ¿sí? Y evitando que esa represión se deshaga. Porque Signorelli cayó en la represión, esto lo está sustituyendo, y si por algo yo no puedo dar con esto, es porque no puedo dejar de pensar en esto. ¿Sí? Piensen en cualquier olvido de esos que han tenido que uno quiere dar, y dicen, no es eso, yo sé que no es eso, Sí. pero no puedo dejar de pensar en eso y no viene otra cosa. Sí. ¿Sí? Entonces esto funciona, en algún momento Freud lo vamos a nombrar así, como una especie de contrafuerza, ¿sí? Que hace que esto quede olvidado, porque lo que está sobre la mesa es esto otro. Como que quiere taparlo. Exactamente, ¿sí? La palabra que voy a utilizar es contrainvestidura. Tiene valor de eso, de mantener los efectos de la represión. ¿Sí? La represión es un proceso, lo hace mucho más adelante, en el 15 recién, pero es un proceso móvil que se hace y se deshace. Si no se mantiene, se deshace. Entonces, mientras se mantiene, porque Botticelli y Trafio hacen de fuerza para que Signorelli no entre, como si estuviera Signorelli detrás de la puerta y alguien estuviera poniendo la mano y como no hace fuerza no puede entrar, ¿no? La mano Botticelli y Trafio, que está haciendo fuerza para que el Signorelli no entre. Ahora, cuando eso pierde valor, no se mantiene esa fuerza y Signorelli va a entrar. De hecho, él se acordó después de Signorelli. ¿Sí? Es un proceso móvil y altamente individual, dice Freud. Es elemento por elemento. Se reprime esto y no esto otro. ¿Sí? La cadena asociativa que hizo fue el comentario que tuvo por la muerte de los turcos y en relación al paciente de él que había muerto. Y ese es el contexto de Bueno, ¿estamos bien? A mí se me perdió el agua. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces trabajamos el chiste y trabajamos ya el curso B. ¿Sí? Yo no vengo la semana que viene, así que te voy a preguntar. Dale, no te hagas drama. Sí, sí. Te escribo. Sí, sí.